Buenas tardes, bienvenidos al webinar panel de opinión transformación digital, ¿qué herramientas tecnológicas aplicadas a la cadena de suministro tenemos? Quiero antes que nada agradecer y presentar a nuestros socios de negocio a nombre de MHMS Latam y del Centro Español de Logística por todo el apoyo que han dado para la realización de estos eventos. En México estamos como Corporate Resources Management, en Ecuador como MHMS Ecuador y en Perú como Think Tank. Antes de empezar ya con el webinar, quisiera presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos como moderadora a Jesús Campos, que es socio director de Corporate Resources Management y miembro de la mesa directiva de MHMS Latam. También nos acompaña Carlos Perea. Carlos es consultor en transformación digital y fundador de diversas empresas en tecnología, Venture Capital, en sectores FinTech, e-commerce y desarrollo humano. Ha ocupado cargos ejecutivos en diversas compañías de tecnología en Silicon Valley, en California, en Sao Paulo, Brasil, en San Petersburgo, Rusia y en Ciudad de México. Tiene estudios en Digital Transformation con el MIT, en dirección de empresas con el IPADE y en tecnologías de networking con el TEC de Monterrey. Nos acompaña también David Gallardo. David es ingeniero industrial comercial en Supply Chain Management, cuenta con 20 años de experiencia gestionando operaciones en la cadena de suministro y trabajo funcional con áreas comerciales y de sistemas en los siguientes sectores: retail, 3PL, servicios aeroportuarios y consumo masivo. Tiene una sólida experiencia en la puesta en marcha de unidades de negocio, gestión de operaciones de gran escala, diseño e implementación de centros de distribución, selección e implementación de tecnologías de automatización y gestión de operaciones con 3PL. Y por último, también nos acompaña Francesco Báez. Francesco ya tiene más de 9 años de experiencia en supply chain, generando valor de manera rentable y sostenible en empresas de consumo masivo e importantes grupos comerciales en Ecuador, orientado a resultados, liderando equipos y especializado en supply chain y administración de proyectos de mejora continua. Muchas gracias, Carlos, David, Francesco y Jesús, y damos inicio. Gracias a ustedes, muchísimo gusto. Gracias, Amira. Bueno, entonces vamos a empezar con esta parte. Recordarán, si algunos de ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos en la semana pasada, hacemos primero respuestas a unas preguntas y después abrimos a las preguntas abiertas. Queremos utilizar el conocimiento de nuestros 3 expertos y qué mejor que tener 3 visiones distintas, ¿no? Lo que queríamos es, como MHMS Latam, no centrarnos en un solo país. Cada uno de estos países está en situaciones diferentes, desde la crisis hasta la parte económica. Entonces, escuchar la visión de México, Ecuador y Perú creo que nos enriquece mucho. La semana pasada tuvimos a México y Perú y creo que fue muy bueno y muy constructivo para todos. Entonces, les pongo a los panelistas la primera pregunta. Espérenme porque yo ando brincando. ¿Cómo defines digitalización en tus propias palabras? Porque ha habido gente que, se los digo, literalmente dice, yo soy una empresa digital porque mis órdenes de compra las convierto en PDF y las mando por correo. Ya, para ellos eso es digitalización. Hay que en digitalización es escanear todos los documentos, ¿no? Entonces, entendemos que el concepto es muy amplio, pero como para poder entrar al tema, si algunos de ustedes nos hacen favor de darnos su visión, nos ayudaría para ir educándonos y teniendo una base para lo que sigue. Entonces, ¿quién dice yo? Y si quieres, quisiera yo comentar, comenzando con el concepto, digamos, de transformación digital. Ha sido muy sonado, vamos a pensarlo, desde los últimos quizás 12, 18 meses. Sin embargo, típicamente pues había estado ocupando el lugar del asiento trasero del vehículo de toda la transformación y la evolución empresarial. Quizás hasta finales del 2019, incluso el primer mes de este año, y de pronto pues nos sorprende una situación que cambia completamente el mundo, y hoy día es absolutamente urgente el tema de
la transformación digital. En mi opinión, la transformación digital es la solución o la aproximación a dos grandes problemas, ¿no? Dos grandes situaciones. Una es un problema de negocio, tal cual, desde el punto de vista de procesos, de objetivos, de operaciones y de entrega de servicios. Y la otra es un problema desde el punto de vista tecnológico con una diversidad inmensa de alternativas, productos y soluciones. Sin embargo, el desafío más grande que tenemos es justamente ensamblar esas dos situaciones, esos dos problemas o esas dos, vamos a decir, desafíos desde el punto de vista de una evolución de un negocio hacia el rumbo de la transformación digital, que hoy prácticamente nadie en el mundo se lo cuestiona. Y bueno, pues hemos pensado que en las últimas quizás 8 o 10 semanas, pues hemos tenido que hacer la transformación digital que no se había resuelto en los últimos 5 años, ¿no? Eso para mí es la transformación digital. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de los panelistas nos quiere dar otro punto de vista? Bueno, buenas tardes con todos. Acá en Perú son 1 de la tarde. Bien, un poco comentarle mi experiencia. Este proceso de digitalización yo lo veo como un proceso de transformación que una empresa en algún momento decide emprender, ¿no? Para afrontar muchos retos, como comenta Carlos, de esta cuarta revolución industrial. Principalmente teniendo a Internet como habilitador para que estas cosas sucedan y se puedan dar y todas las tecnologías vayan desarrollándose de la mano con las exigencias del mercado y teniendo un cliente diferente también, un cliente que hoy día tiene acceso a mucha información, genera mucha información también y sobre todo exige muchos niveles de servicio y si no lo expone por los diferentes medios que ya conocemos. Concuerdo con Carlos también que el desafío principal hoy de este proceso de negocio de transformación es cómo integramos a todos los elementos para que juntos puedan caminar como un solo ente. Hoy día podemos ver que muchas áreas disparan, caminan para diferentes rumbos, pero este proceso de transformación digital lo que busca es integración, busca que las empresas caminen solas, como un solo ente, con agilidad y estar muy cerca en responder a las expectativas de los clientes. Ok, me gusta esta idea de habilitar, ¿no? La tecnología digital no es la solución, es un habilitador de un nuevo mundo que no teníamos a nuestra disposición. Entonces, eso me gusta como un principio. ¿Algo más de esta o quieren que pasemos a la siguiente? De mi lado, Francesco. por favor. Sí. Claro, Venga, Francesco. yo veo de dos maneras, ¿no? Uno como presente y como futuro, el segundo. Primero como presente, lo veo como un registro de datos. Parece mentira, pero hay mucha informalidad en el mercado latinoamericano como tal, donde muchas cosas se llevan en papel y pluma o en libretines, donde con una herramienta, no va más allá de un Excel, podemos tener una información sumamente clara de los registros que podamos tener y hacia adelante tomar decisiones. Entonces, para entrar a la primera parte, lo veo como un registro de datos que nos ayuda a tener información clara, número uno, mantener la continuidad de nuestros procesos en función a esa información y la toma de decisiones. Eso es lo presente. Repito, registro de datos para tener información a la mano, continuidad de los procesos actuales que yo tengo sin innovar, solo con lo actual. Y nos ayuda a tomar una mejor decisión frente a las situaciones que se presentan. Y en la segunda instancia, que es futuro, lo que mencionaba Carlos, evolución en los negocios. ¿Qué es lo que ha pasado en esta crisis? Como toda crisis, en cualquier parte del mundo. Y lo tomamos así. La crisis es una hoja en blanco, donde cada uno la toma y la escribe como uno quiere, con el color, con la letra, con los signos, como uno quiere. Y es nuestra oportunidad para desafiarnos, reinventarnos y hacer cosas nuevas. Y esa palabra de hacer cosas nuevas o mejora continua en términos logísticos, por así decirlo, sin duda alguna va con una base de tecnologías de información, de sistemas, digitalización, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que nos está llevando el mundo, eso es lo que nos está llevando el mercado. Esta crisis que lleva 3, 4 meses, dependiendo de los países, nos ha permitido tener un acercamiento que antes no habíamos tenido con el consumidor final. Realizar un B2C directo, llegar a hogares donde las industrias naturalmente utilizaban un intermediario,
Y este salto nos obligó, en términos generales, porque hablo, por lo menos en Ecuador, el 80% de industria lo ha manejado así, de consumo masivo, de productos de primera necesidad, a tener estas plataformas o desarrollarlas de manera local o con partners para llegar y tener un mayor acceso al cliente. Entonces, esos dos aspectos. Uno, como lo tengo hoy en proceso, para tener información, darle continuidad a los negocios y tomar decisiones. Y la otra, para romper la barrera y con la hoja en blanco, escribir desde cero y reinventarnos en qué más podemos hacer con una base de tecnología. Ok, excelente. Muchas gracias. Entonces, ya teniendo esta visión de corto, de largo plazo, de decisiones, de información, de nuevas oportunidades, ¿cuáles serían los dos impactos? Muchas veces vender tecnología es complejo porque pues traemos historias que no han funcionado. A veces la sobreventa de una tecnología te dicen si la compras vas a resolver todos tus problemas, vas a bajar tus costos y a la hora de la hora no es la tecnología, es la implantación, es los datos, es la disciplina, lo que quieras. Hay empresas que podemos pensar que están vacunadas a la tecnología y entonces habrá que motivarlos con un beneficio. ¿Cuáles creen desde su perspectiva que sería uno o dos de los mayores impactos de la digitalización para cualquier organización? ¿Quién me Sí, dice? yo creo que si quieres, yo te puedo comentar un poco de la experiencia que hemos visto en los proyectos de transformación digital y fundamentalmente los procesos están alineados casi siempre para el beneficio del cliente, ¿no? Entonces, el impacto mayor y el impacto más grande que hemos visto típicamente es justamente mejorar la experiencia del cliente y entonces entregar un servicio al cliente, un producto, vamos a pensar en disminuir los tiempos de entrega, en mejorar la logística desde el punto de vista de servicio y de soporte, todo lo que tiene que ver alrededor de la experiencia del cliente, eso siempre es como el impacto número uno y el más grande para cualquier negocio desde el punto de vista de la transformación digital. Y la otra es la eficiencia operativa, y la eficiencia operativa tiene que ver, como bien decías tú, con esa integración de servicios y tecnologías que no necesariamente todas son la solución ni la panacea, y lo decía David hace un momento, pues mientras la tecnología pueda habilitar esos procesos en función de mejorar la experiencia del cliente, son válidos. Mientras el servicio pueda integrar nuevos servicios de logística y todo ese tipo de cosas con la tecnología, son válidos. Y si la eficiencia se vuelve mucho más económica, mucho más fácil de implantar, mucho más fácil de seguir, con menos saltos en los procesos de burocracia, es mucho más ágil y mucho más sencillo desde el punto de vista del negocio. Y esos son, para mí, los dos impactos más grandes que hemos visto repetitivamente como un patrón: la eficiencia operativa y el beneficio incremental de la experiencia del cliente mismo, ¿no? Ok, gracias, Carlos. Experiencia de cliente, eficiencia operativa, dos puntos relevantes. Francesco, David, algo que nos compartan desde su perspectiva. Bueno, por mi lado, dos impactos importantes. Uno va ligado a que este proceso, este journey de transformación digital, nos ayuda mucho a tener integridad en la data. Por ejemplo, de qué manera capturamos información para, como comenta Carlos, llegar finalmente a construir una excelente experiencia, esto lo que es user experience y todo lo demás con el cliente. Pero creo que un impacto importante en la cadena de suministro de aplicar las tecnologías correctas es la integridad de la data. Vamos a comenzar a tener data limpia, concreta, y que se pueda sumar a otras tecnologías. Y lo segundo es la visibilidad, ¿no? De qué manera podemos tener esa visibilidad a lo largo de toda la cadena con dispositivos como Internet de las Cosas o tecnologías como blockchain que te permita tener visibilidad, registro, como lo comentaba Francesco también, ¿no? El registro de la información a lo largo de todo el proceso que toma atender un pedido desde que se fabrica, se abastece hasta que se entrega al cliente finalmente. Eso por mi lado. Miren, como mi opinión, ¿no? Creo que la digitalización, en términos de tecnología y la información, cae en dos aspectos importantes y es donde se mueve o cómo se mueve la logística. Número uno, que es productividad, está ligado a costos. Tener información en línea, no es necesario prender una computadora, la podemos ver desde el celular, con herramientas sencillas, dando trazabilidad a absolutamente todo lo que pasa en una operación.
desde el inicio, desde la logística de entrada hasta la logística de salida, viendo productividad de almacenes, productividad de entrega, productividad de fábricas y todo lo que compete a costos dentro de una compañía como tal, ¿no? Y por el otro lado, permite mejorar esa propuesta de valor hacia los clientes, ¿ok? Llegar de una mejor manera, con el producto completo, en un menor tiempo, de acuerdo a las necesidades que tenga o las particularidades que tenga el mercado en ese momento. Entonces, creo que impacta de manera positiva y contundente el tema de la digitalización, repito, en costos que va de la mano con productividad y la otra con servicio al cliente que va de la mano con la propuesta de valor que nosotros entregamos, en función a los productos que en este caso generamos hacia el mercado. Ok, si el objetivo de la empresa es que el cliente tenga una grata experiencia por un buen servicio y por otro lado ser eficiente bajando los costos, las tecnologías de digitalización encajan perfectamente en eso, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay que forzarlas, son como naturales, ¿no? Porque a veces queremos hacer, por ejemplo, blockchain, yo siempre lo he definido y con Carlos lo hemos platicado, ¿no? Que es como promesa de político, de este año sí, y este año sí, y este año sí, y no cuaja, ¿no? Pero tampoco es que la puedas empujar porque son proyectos ya de ecosistemas, no solamente individuales, y esos son un poco más complejos. ¿Están de acuerdo? Sí, Correcto. sí, totalmente. Yo creo que no hay, en mi opinión, yo creo que no hay una sola tecnología que resuelva todo, como lo decíamos hace un momento, pero en la estrategia global de la empresa, y Francesco tiene toda la razón, al final el cliente es el driver de todos los cambios, ¿no? Y la eficiencia operativa, como bien decía David, pues te puede ahorrar costos, te puede hacer mucho más, los datos pueden ser mucho más confiables, mucho más reliable la información con la que se puede procesar. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo siempre les digo que la buena noticia es que el cliente está en el centro y la mala noticia es que el cliente es un tirano, pero hay que vivir con él porque sin él no existimos, ¿no? Así es. Pues miren, los que están participando, tiempo de escucharlos. Ya hemos escuchado a nuestros 3 panelistas. Vamos a hacer un rápido sondeo, como le llama la herramienta, y vamos a sondear la primera pregunta, sí, que es este. A ver, entonces les debe aparecer en su pantalla una encuesta para que la respondan, ¿no? Básicamente tenemos en la empresa una estrategia de digitalización para la cadena de suministro. Sí, está por escrito y formalizada. La tenemos, pero es un acuerdo no formalizado o realmente no tenemos estrategia. Entonces, tenemos una muestra importante. Damos un minuto para que respondan. Llevamos 30 segundos. 45 segundos. Mientras más participen, mejor. Simplemente le tienen que dar clic ahí. Tenemos ya casi el 60% de ustedes que han participado. Yo creo que esto nos enriquece porque es la voz del pueblo, ¿no? Finalmente, cada uno tenemos una visión y a veces está equivocada. Yo creo que las encuestas sirven mucho para eso. Entonces vamos a cerrarla ya por el tiempo y vamos a compartir el resultado. Qué interesante. Y entonces, ahí está el resultado, ¿no? Para que no haya dudas. 18% dicen que está por escrito y formalizada, prácticamente 2 de cada 10. 3 de cada 10 dicen la tenemos, pero es un acuerdo, y la mitad, un poco más de la mitad, dice no tenemos estrategia. Entonces, pues creo que es una gran área de oportunidad, ¿no? Si el 20% ya lo tiene formalizado, pues el 80% tiene que trabajar en esa dirección. Y bueno, esa es la idea de estos sondeos, que ustedes nos nutran. Entonces, vamos a una tercera pregunta. Espérenme. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos para el crecimiento de la digitalización? Yo siempre le pido a la gente que
que antes de hinchar las campanas al vuelo, piensa en los obstáculos, no como un pensamiento negativo, sino como tener respuestas para eso. Si tú crees que todo va a entrar perfecto, cuando hay un obstáculo te puedes frustrar. Y entonces, ustedes tres que han vivido desde diferentes ópticas este reto de la digitalización, díganme algún obstáculo y qué recomendarían para enfrentarlo, algo que su experiencia nos pueda decir. Yo creo que la encuesta nos está dando muchísima claridad, Jesús, porque está perfectamente, vamos a decir, puesta en la pintura, porque América Latina representa en nuestra región una extraordinaria oportunidad para todo tipo de desarrollos en términos de digitalización. Tenemos muchos territorios, muchos países, incluso muchas subregiones dentro de la misma región que no tiene nada digitalizado. Como decías tú, hay quienes piensan que a lo mejor digitalizar es convertir una orden de compra en un PDF, pero bien lo explicaba Francesco, hay pues gente que lleva todo su tracking perfectamente bien hecho en un cuadernillo con un lápiz o con un bolígrafo y tienen ahí toda la información. En mi opinión, yo creo que también de nuevo el patrón repetitivo que hemos visto, pues es la fragmentación económica en la región, ¿no? La región tiene territorios y clústeres en donde tienen mucho poder económico y tiene otras subregiones en donde hay muchas deficiencias. Entonces, esa fragmentación económica yo creo que es uno de los desafíos más grandes. El otro que sí veo es también la cobertura de mercados. Desde el punto de vista de la atención que podemos llegar a tener en grandes conglomerados comparado con las empresas medianas y pequeñas, es una brecha enorme, ¿no? Entre vamos a decir que el cielo y la tierra, porque aquellas empresas pequeñas y medianas tienen la capacidad solamente de atender su pequeño territorio con sus productos y si están digitalizados quizás tienen una posibilidad mucho mayor de llegar a otros mercados, mientras que las grandes corporaciones como Falabella o como la empresa donde trabaja Francesco, pues tienen una cobertura regional y absolutamente dominada, ¿no? Entonces hay como una diferencia muy grande y sustancial. Eso para mí son como los grandes desafíos que hay. Ok, ¿quién más nos ayuda con el tema? Bueno, por mi lado, lo que he podido ver acá en el mercado peruano es que un obstáculo importante para desarrollar, desplegar estas estrategias de transformación digital, uno va ligado a la cultura organizacional de cada empresa. Yo creo que la cultura juega un papel importante de cómo contagiamos a todos los colaboradores de que la transformación llegó para quedarse, ¿no? Y que va a ser, digamos, el eje y el motor de cambio en el negocio para generar los resultados y para que sobre todo la empresa sobreviva en el futuro, ¿no? Eso es uno. Y dos, en la forma como la alta dirección plantea y decanta una estrategia integral, holística, como se le suele llamar, para poder generar, ¿no?, los equipos necesarios, ¿no?, armar equipos que lideren estas iniciativas de transformación digital con muchas metodologías que existen hoy día o espacios especiales para poder desarrollar estas iniciativas, siempre pensando en hacer pilotos, resultados rápidos y de esta manera poder demostrar que esto realmente tiene mucho sentido, no como lo que comentaban hace un rato con el tema de blockchain, ¿no?, que decía, ya llega, ya se consolida, ya se masifica, pero hay otras tecnologías que desde el punto de vista de instalaciones logísticas, no sé, IoT puede ayudar mucho en temas de centros de distribución, en temas de transporte, de contenedores, de última milla. Entonces creo que por ahí vienen los principales obstáculos o retos para los próximos años. Gracias, David. Francesco, venga. Sí, totalmente de acuerdo con David y Carlos, ¿no? Creo que como cultura en temas de digitalización tenemos una oportunidad enorme, ¿no? Y la primera gran barrera que yo identifico es la barrera personal de cada uno de los que participan dentro de una organización, porque de ahí parte todo, ¿no? Si la cabeza de la organización no cree, fíjense que hacia abajo no va a llegar. O al revés, si el de arriba cree y el de abajo al final del día no compra ese proyecto, no lo va a ejecutar y se invirtió y al final no se ejecutó en su totalidad. Entonces, nace desde esa perspectiva personal que puede tener cada colaborador en función a la cultura que menciona David, que tiene que ser canalizada, focalizada de manera directa en función a los beneficios que puede tener dentro de la cadena, ¿no? Teniendo como mensaje el cliente final, cuál es el valor agregado, la propuesta que tendríamos hacia ellos. Para mí ese es el primero, el tema personal. El segundo, el organizacional, como lo acabé de mencionar.
El tercero, que también lo mencionó David, y muy buen punto, muchas veces por desconocimiento del proceso como tal, de la cadena, porque cada empresa es un mundo diferente, quizás hay un enfoque solo de una parte o una pieza de rompecabezas para digitalizar, para integrar sistemas, procesos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces esto impide a que se lleguen a cerrar cierta formalización de digitalización dentro de las compañías, porque dice, bueno, este es mi pastel y solo llega una parte. ¿De qué me sirve eso si el resto todavía es un cuello y botella? Y a la final no optimizo los costos donde está el core del negocio. Creo que hay una oportunidad también al momento en que se desarrollan de manera local o de manera externa a nivel de partners, estas propuestas, entendiendo desde el fondo las características particulares del negocio. Y hay otro tema también importante. Muchas veces las empresas, cuando adquieren una tecnología, ellos buscan que la tecnología se acople a su actualidad, cuando es al revés. La compañía debe acoplarse a la tecnología, obviamente homologando procesos, obviamente ligado a una actualización de último modelo en software, en hardware, pero esa barrera que existe en decir, bueno, yo me manejo así y la tecnología tiene que acoplarse a lo que yo hago, hace el quiebre o el punto de partida para no tomar en consideración este tipo de sistematización, por así decirlo. Yo creo que ahí debe haber una integración. Tanto la plataforma como tal tiene que aportar a la actualidad del negocio, como el negocio como tal tiene que aportar a la plataforma. Y entre ambas sacar opciones mutuas que al final del día aporten y agreguen valor hacia el cliente. ¿Okay? Otro punto que también había considerado es el tema de costos. ¿Okay? Por ese desconocimiento como cultura o incertidumbre, ¿qué vamos a hacer si viene una nueva plataforma? ¿Va a ser más rápido, vamos a tener más trabajo, etcétera? Ese es un tema individual, como lo mencionaba al inicio. También va el tema de costos, que al momento en que probablemente se lo desarrolla, perdemos el foco de cuál es el costo-beneficio, ¿no? Si en cuánto tiempo retorna la inversión, porque todo lo que es tecnología es retorno de inversión, yo lo tengo 100% seguro, pero no muchas veces se le presta atención a eso. Y hablando como compañías, en general, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Todo tema de sistematización tiene que tener sus números, ¿no? Y siempre estar en verde para sobre eso arrancar. Yo creo que muchas empresas que prestan estos servicios a la final no llegan a ese corazón donde define si se hace o no se hace. Simplemente, bueno, vamos a hacer esto, vas a tener la información en línea, vamos a hacer algún tema de comunicación integral, pero ese valor agregado en monetario, ¿no? A nivel de costos, quizás se lo presenta, pero se deja a un lado. Yo lo veo de esa manera, y bueno, también la cultura informal que lo mencionaba al inicio, tenemos una oportunidad enorme de sistematizar a un costo óptimo, que tenga un retorno de la inversión de manera adecuada, eficiente, y que sin duda alguna sea lo que menciona Carlos, el cliente el beneficiado. Sí, alguna vez leía de un estudio que decía que un alto porcentaje de la gente prefiere no poner los datos en los sistemas porque entonces no los puede manipular, ¿no? O sea, es como cuando pregunta el jefe ¿y cómo salió el número? Y tú le dices, ¿cuál quieres que salga? ¿No? O sea, pues tú dime. Eso no sucede en América Latina. No, ¿verdad? San Excel resuelve cualquier número rojo, lo vuelve negro. Con estas tecnologías, pues no hay manera, ¿no? Porque los datos se capturan solos, se transmiten solos, pero alguien cuando hicimos la pregunta de qué falta, tardó 30 segundos en poner dinero, ¿no? Claro, y tú, Francesco, hiciste una buena visión, no es un gasto, es una inversión, pero bueno, hay que anticiparla y hay que pensar cómo la vemos, ¿no? Entonces creo que nos están dando una visión súper interesante de estas ideas. Y una cuarta pregunta, ¿cuál es tu tecnología favorita? Ya decía hace rato Carlos, no hay una que resuelva todo. Esto es una combinación entre diferentes herramientas
pero yo creo que todos en nuestro corazoncito tenemos una. Ya, por ejemplo, David hace rato dijo IoT, pero bueno, no sé si esa le tienta el corazón. ¿Cuál sería alguna que ustedes proponen, que les parece interesante, por dónde empezar, la que haría más beneficio? No sé, para no perdernos en la abstracción de la digitalización, sino un poco más aterrizado. ¿Quién quiere empezar con su favorita? Yo voy a decir las mías 5 al final, pero quiero escuchar Ándale. primero a Francesco y a David porque eso Eso es se muy lo está interesante. Yo voy esperando. primero. Yo voy primero. Venga. No soy tan técnico en temas de tecnología de información, ¿no? Pero bueno, vemos manejando SAP desde hace muchísimo tiempo, un ERP muy bueno, WMS, implementación de WMS, que es básicamente la sistematización de todo lo que es almacenamiento en empresas de consumo masivo, TMS también, sistematización de todo lo que es transporte, las entregas, reutilización, etcétera, que al final del día están enfocadas en costos, ¿no? Planificación de la demanda con Forecast Pro, herramientas que ayudan muchísimo a tomar decisiones dentro de las compañías y algo que está al alcance de todos y que personalmente me gusta utilizarla por la facilidad, la velocidad de la información y el uso que le podemos dar para tomar decisiones. Acá lo importante es tomar decisiones en el momento adecuado y con argumentos, ¿okay? Con datos, con tendencias, con históricos, con la estrategia que tiene el negocio como fondo, ¿no? Y es Power BI, es una herramienta que uno sube toda la información, hace la reportería, el monitor, dashboard, todo lo que necesita tener en la mano y 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, toda la información en la pantalla de tu celular, ¿no? Y toda la información hablando de absolutamente todo, ¿no? En función a lo que quieras revisar. Obviamente enfocado a donde están los puntos críticos y quieres tomar control y sobre eso dar seguimiento y soporte, ¿no? Temas generales, manufactura, temas de almacenamiento, temas de entrega, temas de notificaciones de clientes con zonas georreferenciadas y un sinnúmero de cosas, ¿no? Yo creo que esa herramienta particularmente la uso, me gusta. Es algo que sin duda alguna a la distancia de un clic y no bajarse un archivo de 20 megas de Excel, de 30 megas de Excel, a la distancia de un clic podemos tener toda la información de 1 año, 2 años, 3 años atrás con los gráficos que queramos, ¿no? Y sobre eso tomar las mejores decisiones en el momento que suceden, porque eso es importante, estar enterados de la situación actual para anticiparnos a lo que queremos llegar como objetivo. Ok, muy buen punto, Francesco. Gracias, David. ¿Por cuál Bien, votas? sí, a ver, yo tengo mis tres favoritas y están en ese orden. Me gusta mucho blockchain. Es la que más me gusta por todo lo que por cómo comenzó, cómo se desarrolló, las aplicaciones que tienen hoy día, hablar desde una sola identidad, hablar de hasta, bueno, son muchas las aplicaciones, pero la veo todavía a largo plazo. No la veo que esté acá a la vuelta de la esquina, la veo a largo plazo. Hay iniciativas puntuales, pero la veo todavía a largo plazo. La segunda que me gusta es Internet de las Cosas. Me gusta mucho el tema de IoT y la veo a corto, mediano plazo. Hoy día, por ejemplo, con todo este tema de COVID, muchas industrias en el Perú están evaluando dispositivos de Internet de las Cosas para, por ejemplo, validar el cumplimiento del distanciamiento social. He tenido 2, 3 proveedores que me han buscado para decir, mira, tengo acá dispositivos de Internet de las Cosas que te pueden hacer un mapa de calor para asegurar que las personas no se acerquen a menos de 2 metros. Y puedes saber quiénes se acercaron, quiénes son, con un usuario, porque tienen su photocheck, un tag o un RFID, un EPC, que te permite poder ver si es que alguien se contagia, ¿no? Poner en cuarentena a las personas que tuvieron ese contacto menor a 2 metros. Entonces son temas interesantes que IoT te permite hoy día. Tracking, tracing, a todo el tema de transporte marítimo, última milla, y cómo los APIs se van colgando en dispositivos celulares o tablets también para poder hacer que la carretera de IoT esté sumamente bien asfaltada, como decimos acá. Y la tercera, que tengo como favorita, es impresión 3D.
he tenido la oportunidad de ver algunas empresas industriales en el Perú, sobre todo proveedores mineras, que ya han comenzado a imprimir repuestos en 3D. Han comenzado a imprimir ya repuestos 3D, lo más básico, lo más sencillo, pero que ayuda de alguna manera a que los lead times se reduzcan y puedas imprimir lo que necesitas realmente. Eso va a ser, a veces conversando con algunos colegas me dicen, bueno, cuando se invente o se masifique el 3D, desaparece la logística. Yo creo que más bien se transforma porque en vez de transportar un producto terminado, vamos a comenzar a transportar el insumo, que son el insumo para poder imprimir. Entonces creo que la logística igual se va a ir transformando en el tiempo, pero en estricto, esas son en líneas generales las tres, ¿no? Blockchain, IoT, impresión 3D, y también el plazo. Blockchain, largo plazo, IoT, mediano, corto plazo, y 3D, más corto que mediano plazo. Ok, perfecto. Y a ver, Carlos, platícanos las Muy bien. tuyas. Sí, bueno, yo coincido con Francesco, con todas esas tecnologías que él mencionaba de la nube y con un par de las que menciona David. Me sorprendió mucho el tema de impresión en 3D, porque la verdad es que no lo tenía yo considerado. Pero bueno, a ver, yo voy a compartir un poco cómo lo vemos en el MIT desde el punto de vista de las tecnologías que están trayendo la transformación digital realmente disruptiva en el mundo, ¿no? Y la primera de ellas, sin lugar a dudas, es el Internet de las Cosas. Creo que es la tecnología más conocida, más implementada abiertamente y más desplegada en el mundo por los millones y millones y millones de dispositivos, desde el RFID que se utiliza inclusive hoy día en las tiendas de retail, cualquiera que ésta sea en el momento en que se abran, ¿no? pero las utilizamos para manejo de inventarios, para manejo de productos, bien lo decías, logística, todo ese tipo de cosas, y se le conoce en algunos lugares como telemetría. Esa yo creo que es la más masiva y masivamente aplicada por todos lados y se va a seguir desarrollando y se sigue desarrollando porque inclusive hay ahora componentes que se integran en los procesos de producción y en la cadena completa de suministro desde la producción e inclusive desde el producto antes de que quede terminado hasta que llegue directamente al usuario final y se contabiliza como un producto registrado con el usuario final. Ese es uno de ellos. El otro es definitivamente también blockchain, y blockchain es como, yo diría que es como la promesa, y bueno, lo hablábamos Jesús y yo, ¿no? El otro día, es como la gran promesa, como el político que dice, sí, este va a venir a resolvernos el mundo en América Latina. Bueno, y como todos somos latinos y sabemos de qué se trata, pues es como muy curioso tener esa expectativa, ¿no? Pero al final, blockchain sí tiene un componente que es muy fácil de resolver justo dos cosas que decía Francesco y David. Una es el tema de la gente y el otro es el tema de la cultura. Y junto con todo eso es justamente los procesos que se pueden eficientar y disminuir desde el punto de vista de la burocracia operativa. Y se hace básicamente a través de los smart contracts, ¿no? Contratos inteligentes que fluyen completamente en toda la cadena de suministro, se pueden hacer de manera transparente, no hay fácilmente forma de hacer trucos en el proceso ni nada de esto, y básicamente toda la data completa del proceso de utilización del contrato inteligente, pues queda reflejado y queda impreso. Ahora, hay mucho ruido del tema de blockchain pues por Bitcoin y por Ethereum, pero son básicamente dos tecnologías o dos soluciones de criptomonedas que están montadas sobre blockchain. Y blockchain es toda una infraestructura de capas y capas y capas de información que se va a utilizar. Esas dos coincido totalmente y yo creo que son bastante atractivas. Ahora, hay una más que se puede utilizar de forma inmediata y está también trayendo muchísimos aprendizajes en el mundo de la transformación y es la inteligencia artificial y el machine learning. Esas dos tecnologías ensambladas en una sola, hoy día es muy fácil de integrar cuando tienes, por ejemplo, temas de Internet de las Cosas y después tienes procesos que son repetitivos y son mecanizados continuamente, es muy fácil de integrar las tecnologías de blockchain sobre inteligencia artificial y machine learning, por ejemplo, en plataformas como Amazon Web Services, y ahí voy a la siguiente tecnología que también es otra de los grandes componentes, que lo mencionaba Francesco, y es todo lo que son las empresas de servicios de cloud. Todas estas empresas de servicios de cloud que tienen tecnologías de pronósticos, tecnologías de gestión, ERP, CRM, todo tipo de información basada en la nube que puede ser disponibilizada para conectar, no importa el lugar, no importa el momento, no importa el horario, no importa la geografía, etcétera. Todo eso en el momento en que empieza a interactuar con
Internet de las cosas con Machine Learning y si montamos sobre ello mismo los contratos inteligentes de blockchain, pueden empezar a resolver cosas muy rápidamente desde el punto de vista logístico y operativo. Es decir, como lo decía yo al inicio, las tecnologías están disponibles y disponibilizadas para poder implementar de forma muy ágil y muy rápida. La cuestión más desafiante pues, es tener los procesos correctos, ¿no? Y bueno, la última, que no le he mencionado, y yo creo que aquí, si tenemos personal de las áreas de TI, van a estar felices de que las mencionemos, es la ciberseguridad. Fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con cybersecurity, en el momento en que el perímetro de seguridad de información de la data se ha roto y está disponible en un autobús, en un tren, en un avión, en cualquier parte del mundo donde estamos entregando un producto, somos frágiles a que tengamos algún tipo de disrupción en la seguridad y en la continuidad del negocio desde el punto de vista de la información. El Internet de las cosas representa uno de los más grandes desafíos desde el punto de vista de cybersecurity y de ciberseguridad. Uno de los más grandes ataques que hemos visto en el mundo ha sido justamente a través de Internet de las cosas, porque ponen cámaras de videovigilancia en los procesos de centros de distribución o en fábricas y no le cambian los passwords, una cosa tan simple y tan sencilla que las cámaras de videovigilancia tienen el password de default y entonces a través de ese password entra algún grupo de ataque y entonces penetran a nuestra base de datos y a toda la información que hay disponible en el negocio, ¿no? Entonces, resumiendo, yo veo así, el mundo de transformación digital está plasmado bajo 5 grandes plataformas. La primera es definitivamente Internet de las cosas. La segunda, blockchain también. Yo creo que sí tiene más posibilidades de entrar mucho más pronto que tarde. La siguiente es cloud. Yo creo que hay mucha información y muchas soluciones que podemos integrar en cloud. La tercera es inteligencia artificial y machine learning. Y la última es cybersecurity, ciberseguridad fundamentalmente. Ok, gracias. Sí, como vemos que algunas son, yo les agradezco mucho porque si nos hubiéramos puesto de acuerdo no hubiera salido mejor, ¿no? O sea, Francesco nos armó la estructura del negocio con los TMS, WMS, con los RPs, con Correcto. toda esta estructura del BI que me pareció fundamental porque a veces no es la información, es cómo la presentas, ¿no? Dices, es que no la había visto así. Eso nos cambia porque es otra manera de procesar la información. Me quedo mucho con la idea de las 3D porque digitalizó las cosas, ¿no? O sea, tú compras un producto digitalizado y tú lo imprimes, tú lo ves nacer así como se va armando y eso reduce costos, traslados, riesgos, claro, se conecta con otros temas y la visión que nos comparte Carlos, que coincide con IoT y blockchain, pero yo me quedo mucho con ciberseguridad porque nada de esto, o sea, blockchain, su base es la confiabilidad de Ledger. Para que tú puedas mandar información por 3D, tienes que asegurarte que no te la alteran o no te la roban. Y cómo hoy estamos preocupados por los datos, más que nunca, y hay todo un mundo de gente queriéndonos proteger los datos y otro mundo queriéndose robar los datos. Y esa batalla se pone compleja, más cuando hablas de que la información está en la nube, o que tu información no la puedes apagar porque cuando sales del trabajo y te dice tu celular harás 20 minutos a tu casa, te asusta y dices, ¿y cómo sabe dónde voy? ¿Y cómo sabe dónde vivo? ¿Y cómo sabe dónde estoy? ¿No? Posiblemente el teléfono sepa más de tu vida que tú mismo y nos duele, pero bueno, creo que fue una gran integración. Muchas gracias. Y a todos aquellos que sufren porque es un blockchain, un IoT, una ciberseguridad, un cloud, bueno, vamos a tocar eso en la pregunta 6, pero es una señal de que algo está cambiando y tenemos que meternos en ese mundo. No es como oír hablar a los jóvenes y no entender su idioma, bueno, pues algo no funciona bien. Quinta pregunta, la penúltima, ¿y cómo lograr que la gente de TI y la gente, y lo marcó muy al principio, Carlos, se conecten con esta transformación? Porque para la gente de TI es otra tecnología, es otro sistema, es otra opción de ciberataque. Entendemos que para ellos es también una complejidad diferente. Y a veces hay esta como disrupción entre lo que tú quieres y lo que tu área te aprueban. Tampoco tú puedes ir a comprar tecnología porque te gusta, por compatibilidad, por seguridad, por estándares, yo qué sé. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se pueda combinar mejor este mundo del
del data con el mundo del usuario, con el mundo de la información. ¿Qué nos aconsejan? ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver, puedo compartir un poco, retomando dos de los mensajes que decían David y Francesco que me gustaron mucho nuevamente. La cultura organizacional y el liderazgo de las empresas. Eso, yo creo que ahí es en donde parte pues prácticamente todo lo que tiene que ver con la integración de las tecnologías en la transformación digital, y eso debe de estar combinado con los dos grandes objetivos que yo ponía al principio, ¿no? Una es incrementar dramáticamente la experiencia del cliente y por otro lado, mejorar la eficiencia operativa, que tiene que ver también con lo que mencionaba David, disminuir costos, lo que mencionaba Francesco, hacerlo mucho más ágil desde el punto de vista de disponibilizar la información. Pero si tenemos un líder y una cultura organizacional consciente desde el punto de vista de la empresa, hacia dónde tiene que moverse, y luego de ahí tenemos al cliente, como decías tú muy bien, Jesús, como el centro de toda la operación y de todo el rompecabezas, la eficiencia operativa sucede por consecuencia. Ahora, esto no pasa de manera mágica, ¿no? Lo que hemos visto en los proyectos es que pueden existir las mejores tecnologías implementadas y puede haber tecnologías que son fantásticas, como bien lo explicaba Francesco, pero si los procesos y la estrategia de la compañía no está alineada a ese, vamos a decir, a esa evolución desde el punto de vista de la modernidad que buscamos en la empresa, es imposible que se consiga. Y lo que hemos visto que funciona mejor es ir tendiendo puentes entre las diferentes áreas multidisciplinarias, inclusive a veces he visto casos en proyectos en donde gente de recursos humanos se tiene que sentar a la misma mesa con el director de sistemas y con el director de producción y con el director de supply chain, y uno no entiende nada de la otra, ¿no? Pero si no sucede de forma conjunta y de una forma integrada en equipos multidisciplinarios, que inclusive pueden ser células de operación, los puentes de tecnología no se pueden llegar a atender entre ambas soluciones, ¿no? Y al principio yo mencionaba, son dos problemas, el problema de negocio por un lado y el problema de tecnología por el otro. Si siguen operando como silos de poder, porque a veces eso es lo que sucede en las empresas, es muy difícil que podamos tener una verdadera transformación digital exitosa. Yo diría exitosa porque el cliente es el que lo vive, ¿no? Y el cliente es el que lo recibe desde el punto de vista de la mejora que existe en la compañía, ¿no? Ok, Bien. gracias. Ahora, David. sí, yo voy a tomar mucho lo que dice Carlos, estoy bastante de acuerdo con lo que Carlos ha comentado. Yo creo que, ¿cómo hacemos que las áreas de TI apoyen esta transformación? Número uno es involucrándolos, eso es número uno. Número dos, poniéndole dentro de sus objetivos del año, sus metas, estos temas de transformación. Tienen que ser partícipes, tienen que sentirse como parte de este sistema, de este equipo, que tiene que lograr transformar a la compañía en el corto y mediano plazo. Y tercero, pensar que no es una tecnología a la cual tienen que darle soporte, sino que va a ser el medio en el cual la empresa va a desarrollar nuevos negocios en adelante y como comentaba Carlos bastante bien, cómo le va a cambiar la vida al cliente, finalmente. Sí, por un lado, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos y David, ¿no? Yo creo que independientemente del modelo de negocio que tenga la compañía, si diferenciación de costos o es por, por diferenciación o costos, todas las áreas tienen que estar plenamente en pleno conocimiento sobre el core y cuáles son las áreas subyacentes para que llegue el producto al cliente. Si no hay un pleno conocimiento, no se entienden dos cosas. Riesgos que tenemos, y riesgos hablando de gente, hablando de costos, hablando de procesos como tal, y peor aún el tema del valor agregado hacia el cliente que le podemos generar. Esa inmersión del personal, de tecnología de la información en estos procesos es clave. Entender en función a la estrategia, repito, la estrategia del negocio como tal, es diferenciación, no por costos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál va a ser nuestro valor agregado hacia el consumidor final, el punto de venta? Y cómo ellos o nosotros podemos aportar en cada etapa del proceso, por sencillo o difícil que parezca, involucrando a la gente, haciéndolos partícipes del logro como tal,
para que al final del día las cosas funcionen como tienen que funcionar. Ahora la ola de tecnología es para todo el mundo, no solo para Latinoamérica, es para todo el mundo. Y definitivamente hay que subirnos e ir avanzando, porque hay dos cosas. No solo hay que acoplarse o adaptarse al cambio, hay que generarlo. Hay que estar dentro de esa vanguardia tecnológica, esa vanguardia de servicio, para poderse posicionar de manera correcta con los productos que cada empresa distribuye, pues, en este caso. Sí, hay un punto importante cuando la tecnología deja de ser un diferenciador y se vuelve un requisito, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Y sabes que me acordé ahora que hablaba Francesco, en alguna de las conversaciones que tuvimos tú y yo por LinkedIn, decíamos que el gran ganador de todo este asunto de la pandemia va a ser sin lugar a dudas el supply chain. Y hace unas pocas semanas estaba justamente asistiendo a una de las clases de dirección de operaciones en el IPADE y coincidían en lo mismo. Decían, a ver, la tecnología es el disparador que se va a convertir básicamente en ese trigger, ¿no? En el gatillo que va a cambiar completamente la forma en cómo interactuamos, en cómo hacemos negocio, en cómo los clientes tienen una expectativa de servicios y de productos y en cómo los empresarios van a empezar a considerar cuál es el rendimiento que pueden tener de la tecnología y de la empresa como de la forma más básica y más integrada, ¿no? Porque ahora, lo mencionaba muy al principio David, ¿no? En Perú, por ejemplo, pues bueno, tuvo que haber muchísimas cosas que cambiaron para poder entregar productos de manera directa y lo mismo decía Francesco, business to consumer, porque no hay intermediarios, no hay centros de consumo, no hay lugares en donde puedes ir a comprar como lo hacías hace 3 meses, ¿no? Sí, pero ahora te toca hacer a ti esas tareas. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice. Vamos a oír la voz del pueblo. Vamos por otra encuesta. Esta encuesta dice, fíjense, esta fue pensada así, a ver, iniciar. Y dice la encuesta, bueno, ustedes la están leyendo. La relación entre cadena de suministro y las áreas de TI para la digitalización. Y tenemos 3 opciones. Está estrechamente coordinada y vamos en la misma dirección. Tiene ciertas diferencias, o ciertas desconfianza, no sé qué dice, y Descoordinación. descoordinación. Es que yo me queda muy chiquito aquí y es muy ya aún no tenemos objetivos comunes, ¿no? A ver, acá la abro abajo. Entonces, ayúdenme por favor con sus votos. Es muy lejana y aún no tenemos objetivos comunes, ¿no? ¿Cómo sentimos que estamos en esta parte? A ver, ahí vamos, traemos un poco menos que la primera, como que se me están desanimando. Venga, venga, que lleguemos por lo menos a la mitad de ustedes que participen, porque pues, es una muestra viva. Si están en este webinar es porque el tema les interesa. Y vuelvo al punto, leemos mucho de estudios internacionales y nos tenemos que guiar por ellos, pero una visión así latinoamericana más realista creo que es la que tenemos aquí. Ya más o menos creo que se estabilizó. La voy a cerrar y voy a publicar el resultado. A ver, todavía quería ver si llegábamos al 60%. Algunos todavía están pensando qué responder. Cerramos. Y publicamos. 22% dicen que está estrechamente relacionada. Creo que la encuesta anterior fue 18, o sea, la buena respuesta sigue entre 2 de cada 10, poquito más, poquito menos. Aquí está un poco mejor, casi la mitad dice que tienen cierta descoordinación y solo un 30% dice es muy lejana y aún no tenemos objetivos comunes, ¿no? Entonces, digamos que no está tan mal como la anterior, pero sí nos da una idea de que sabíamos que no teníamos estrategia, tal vez la estrategia nos ayude a coordinarnos mejor, pero 22% sí consideran que tienen esto en una buena relación. Entonces vamos a nuestra última pregunta y yo ya estoy viendo las preguntas que nos han hecho. Algunas son muy específicas, espero que nos dé tiempo de contestar la mayor parte de ellas. Algunas a veces se repiten, entonces buscamos la más representativa para no preguntar 4 veces lo mismo. Y
ahorita lo que nos corresponde es precisamente hacer la última pregunta. ¿Qué debemos aprender los responsables de cadena de suministro para estar a la altura de los retos digitales? Y es una pregunta que alguien nos había hecho casi empezando el webinar. ¿Qué recomiendan? Porque decían, no nos entendemos, ¿no? Ellos hablan un idioma y yo hablo otro. Potato, ¿cómo le hacemos para comunicarnos? ¿Qué recomiendan que de nuestro lado de manera proactiva se puede hacer? ¿Quién empieza? A ver, Venga, a ver, David. Sí, me gustaría. Yo creo que los profesionales de la cadena de suministro hoy día tienen que conocer las tecnologías, ¿no? Podemos hablar de blockchain, de Internet de las cosas, pero creo que lo primero es educarnos en qué consisten las tecnologías, cuál es el alcance, cuál es el impacto, cuánto cuesta implementar, qué beneficios hay. Yo creo que número uno es educarnos en estas tecnologías. Número dos es conocer experiencias de otras empresas. Conocer cómo ha sido ese journey, conocer cómo ha sido esa ruta para llegar a la transformación digital de manera correcta. Y lo tercero es conocer todas las lecciones aprendidas. O sea, realmente dónde hubieron tropiezos, recolectar esas lecciones aprendidas y ver cómo las capitalizan en nuevos proyectos dentro de sus organizaciones. Eso por mi lado. De mi lado, igualmente, ¿no? El conocimiento de las plataformas. Muchas veces se hacen procesos o cosas por simple intuición, ¿no? Porque ya se venía haciendo hace 5 años, 10 años, 15 años. Y ya hay una plataforma, una herramienta hace 5 años, 10 años creada que al final por desconocimiento no se le presta atención, ¿no? Igual con su alcance, con todo lo que pueda aportar a la organización. Yo creo que es importante para llegar a ese conocimiento, porque no llega solo, a menos que uno comience a investigar. Este tipo de foros, tema de ferias, tema de convenciones donde se puede hacer benchmark, presentación de productos actualizados y un sinnúmero de softwares, en este caso hardware, que nos ayuden a mejorar nuestros procesos. Ok. Sí, yo creo que el punto final que mencionó Francesco para mí es clave, ¿no? Desde el punto de vista de las áreas de supply chain, lo primero que tenemos que hacer antes de entrar de lleno a las tecnologías es entender los procesos, especialmente para aquellas empresas que tienen muchísimos años o incluso décadas haciendo las cosas de una misma forma porque así han funcionado. Bueno, pues les tengo una noticia, todo lo que ha funcionado en los últimos 50 años, a partir de que empecemos a entrar poco a poco la nueva normalidad, pues no va a funcionar más, ¿no? Entonces, todos los procesos tienen que ser revisados de manera bien detallada y sí es muy importante que se revisen y se estudien las 5 tecnologías que mencioné antes, más la impresión de 3D digital, que me gustó mucho, David, por cierto. Yo creo que esa es una sexta que sí deberíamos de incluir, pero sí es muy importante que cualquier tecnología que esté considerada en esta idea de transformación digital tiene que estar 100% alineada a los procesos nuevos de lo que la empresa quiere convertirse o quiere ser en el momento más cercano que podemos tener para poder llegar a esa pues, experiencia del cliente satisfactoria como la que estamos buscando, ¿no? Eso es desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista de los procesos. Ahora, desde el punto de vista del despliegue y la implementación, sin lugar a dudas creo que supply chain, nuevamente, siendo, en mi opinión, el gran ganador y el gran líder que va a poder llevar todo el tema de la transformación digital en las empresas, es el que podría llevar la lideranza en establecer equipos multidisciplinarios en las empresas, en donde haya gente de todas las áreas comerciales, de mercadotecnia, de producción, de recursos humanos, de finanzas, desde luego de TI, incluso las áreas en las empresas más grandes, las áreas de TI que están más fragmentadas por gente de cybersecurity, gente de infraestructura, gente de sistemas, todo ese tipo de cosas tienen que estar en la misma mesa porque de otra manera no se van a entender cuáles son esas tecnologías que están disponibles en función de los procesos para llegar a tener una satisfacción del cliente en su experiencia pues sin igual, ¿no? Esa es mi opinión desde el punto de vista de cómo supply chain puede liderar. Ok. Entonces miren, son las 2 en punto. Dijimos que íbamos a hacer 1 hora. Vamos a hacer... Como buen logístico. Sí, no. On time in full, ¿no? Cumplimos en tiempo y cumplimos las preguntas. Vamos a ver
la última pregunta para el para nuestros participantes y después le doy la palabra a Samira y luego regresamos a las preguntas. Y dice, tratemos de ser crudos. A veces estas preguntas, el nivel de conocimiento sobre digitalización de cadena de suministro en mi equipo es muy bueno, todos se entienden y promueven, básico, solo se entienden los fundamentos, limitado, pocos entienden el concepto. A ver, díganos, esto nos va a dar una sensación de qué tenemos que hacer. Y sí, hay esfuerzos, hay buenos intentos, pero MHMS trae ahí un proyecto muy bonito, ya se enterarán, pero vamos a ver qué pasa. Llevamos 40% de participantes. Venga, ya es el último estirón. Si quieren ir planteando sus preguntas en el chat, para que, bueno, en la sección de preguntas, perdón, para que las podamos ir atendiendo. Tratamos de atenderlas como van llegando para darles prioridad, pero insisto, buscamos las comunes. Ok, entonces creo que ya, cuando esto se detiene, cerramos y compartimos el resultado. A ver qué nos dice. 9% muy bueno, todos se entienden y promueven. 54% básico, 37% limitado, ¿no? Entonces es claro que hay que trabajar en esta área y bueno, pues la lección es un consuelo, todos estamos igual, pero pues eso no nos resuelve lo que tenemos que hacer. Entonces, en lo que yo voy viendo aquí las preguntas, no sé si Samira, tú quieres mientras explicarnos o platicarnos y yo trabajo aquí escogiéndolas. Sí, si me ayudas quitando la encuesta. Ok. Como MHMS, quisiéramos invitarlos a todos nuestros programas que tenemos ahorita disponible totalmente online. Tenemos un programa de Procurement Management. Inició el 16 de mayo, pero están todavía los siguientes módulos y se pueden inscribir por módulo. Igual en el de Supply Chain Management, se pueden ir inscribiendo por módulo. Vamos a iniciar dentro de 15 días la certificación en Sales and Operation Planning. Como les comentaba, es totalmente online y pueden ya sea referirse a su representante, dependiendo de la región en la que estén, o directamente a MHMS Latam. Tenemos también una certificación en Demand Planning and Forecasting, que inicia el 15 de agosto, y la certificación en Outbound Logistic Management, que inicia el 5 de septiembre. Todos los programas que tenemos ahorita para que, si a ustedes les interesa, se puedan inscribir si es que necesitan desarrollar alguna otra competencia. Pues, si quieres, Jesús, pasamos ya a las preguntas. Okay. Gracias. A ver, hay diferentes tipos de preguntas. Vamos a tratar de ir tomando algunas hicieron varias preguntas. Vamos a ir tomando una. Por ejemplo, Eder Noriega nos dice, ¿qué perfiles deberían buscar para logística las empresas para el desarrollo e implementación de la industria 4.0? ¿Existen esos perfiles o hay carencia de los mismos? ¿Qué perfiles debería buscar para la logística de las empresas para implementar industria 4.0? ¿Existen o hay carencia? ¿Qué opinan? Yo creo que, o sea, lo podría decir desde el punto de vista de la formación que he visto en las universidades. Hay muchos de los jóvenes de las nuevas generaciones que están saliendo de carreras de ingeniería de operaciones o de ingeniería de sistemas que tienen un muy claro entendimiento de los procesos y de las tecnologías disponibles. Como lo decíamos al principio, y Francesco lo mencionaba, hay una serie de herramientas que son bastante útiles y muchas de ellas están disponibles en la nube y hay que entender un poco ese nivel de disponibilidad, pero también hay que entender el tema de procesos en una empresa, ¿no? Y ahí, pues nadie más que los expertos como David y Francesco pueden darnos un poquito más de información. Pero en cuanto a formación, eso es lo que yo he visto de las nuevas generaciones. Bien, a ver, por mi lado, yo identifico 2 o 3 principales competencias que debemos tener al momento de buscar profesionales para armar estos equipos. Número 1 es aprender rápido. Creo que eso es importante, que el profesional hoy entra a una empresa a conocer su cultura, sus estrategias, sus tecnologías, pero uno es aprender rápido.
Número 2, mucha tolerancia a la frustración, porque las cosas no van a salir bien a la primera. Tienen que tener mucha tolerancia a la frustración. Y lo tercero, mucha capacidad de análisis de bases de datos gigantescas. Tienen que saber cómo manejar mucha data, cómo entenderla, cómo analizarla y cómo nos guía o nos genera el driver para tomar decisiones. Por mi lado, son esas 3 competencias que un profesional debe tener hoy día y que se buscan para armar equipos de transformación digital. Sí, totalmente de Ok, muy acuerdo. bueno. Yo creo que uno de los factores principales y que hace la diferencia en un colaborador es la actitud, ¿no? Puede tener cualquier rama, profesional de cualquier rama, pero si tiene una actitud, ganas de aprender, de desarrollar, que agregue valor, créanme que va a ser el mejor en lo que hace. Y con el apoyo de las áreas en este caso, de soporte, ¿no? En términos generales, como este tema de tecnología de información cada vez va cambiando y no va a parar en este aspecto, más allá de un perfil, yo diría es un soporte constante actualizado, que asesorías, seguimiento, entendimiento de cómo van avanzando estas plataformas, estos softwares, que al final del día se acoplan a la actualidad de la operación, a la actualidad del mercado, a la actualidad de las necesidades de los clientes. ¿Okay? Y en términos de quién ejecuta, el ejecutor, el core, una persona con actitud, una persona que agregue valor, tal cual como mencionaba David, ¿no? Con conocimiento, con disciplina, con gestión y entendiendo y teniendo súper claro, más bien, dónde quiere llegar la compañía en función a la estrategia que está aplicando. Ok. Voy a hacer una pregunta. Hay unas que son situaciones muy largas, pero esta es muy directa. ¿Cuál sería la herramienta digital que recomiendan a una empresa que se está iniciando en el ramo logístico? Yo creo que Francesco conoce bastante de eso. ¿Puedes repetir la Ah, pregunta? ya se pasaron las preguntas. ¿Qué recomiendas a una empresa que está empezando en el medio logístico? ¿Qué tecnología digital le recomiendas a una empresa que está empezando en el medio logístico? Mira, no diría SAP, porque SAP ustedes conocen una inversión enorme, ¿no? Pero hay pequeños desarrollos, empresas locales, donde el foco son, en términos logísticos, son 4 cosas, 4 pilares. Número 1, servicio al cliente. ¿Okay? El software o la plataforma tiene que estar enfocado a servicio al cliente. Número 2, costos, que está relacionado a productividad. El número 3, procesos. Tener súper claros los procesos, cómo vamos a avanzar hacia adelante en función a lo que quiere lograr la compañía. Y el número 4, que es el resultado de los otros 3, es el control. ¿Okay? Tener control de la información, control de los costos, control de absolutamente toda la transaccionalidad, dependiendo del volumen de la compañía. Pero con herramientas, como repito, son desarrollos locales que pueden aportar de una forma contundente en estos 4 pilares que estoy mencionando. No, ya hay ahora, ustedes conocen, pues los ERPs que son mucho más completos, pero para iniciar o arrancar, enfocado en esos 4 pilares. Nivel de servicio, costos, procesos y controles. Ok, gracias. Dice, de la cadena de valor, ¿con qué área se debería de comenzar en el caso de que se tenga manufactura, logística y ventas? ¿Empezaríamos por ventas, por logística o por manufactura? ¿Cuál recomendarían empezar la digitalización? Yo los sentaría a los 3 en una mesa junto con el director general y entendería un poco mejor cuál es el objetivo de la estrategia de esa digitalización. Claro. Correcto. Sí, porque darían diferenciadores distintos, ¿no? Manufactura nos daría tal vez costo y velocidad, logística nos daría confiabilidad y entrega, ventas nos daría visión del mercado, o sea, sí son 3, no sabemos en cuál estamos peor o cuál tiene que mejorar. David, ¿tú querías comentar algo? Manufactura, logística y ventas era la pregunta.
Sí, yo creo que o sea, comparto la opinión de Carlos, ¿no? O sea, primero hay que revisar la estrategia, o sea, hacia dónde apunta la implementación, cuál es el objetivo de comenzar este proceso de transformación. Y lo que, más que por dónde comenzar, yo buscaría ver qué elementos, qué personas, qué perfiles tengo en esos equipos, justamente para ver si estamos preparados a nivel de actitud y aptitud para poder afrontar un reto como el viaje de transformación digital. Ok. Dice César Augusto, ¿no consideran que antes de definir la tecnología no debería empezarse por conseguir datos válidos y procesos homologados en la empresa? Tal cual lo que mencionaba al inicio, ¿no? Muchas veces las empresas esperan Bueno, que lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Exacto, es los procesos, ¿no? Sí, adelante, Francesco. lo que mencionaba al inicio, ¿no? Muchas veces las empresas esperan que la tecnología se acople a lo que ellos vienen haciendo durante muchos años, ¿no? Y no necesariamente es así. Tiene que ser una integración y entendimiento entre ambas partes para sacarle el jugo a todo el proceso como tal, ¿no? Y el beneficiado sea el cliente. Ok, gracias. Carlos. Sí, bueno, nada más complementando, nuevamente, los procesos tienen que estar perfectamente bien definidos hacia el nuevo, hacia la nueva orientación de la empresa para poder integrar las tecnologías. Y nuevamente, no todas las tecnologías son la solución final o la panacea para poder dar una resolución a lo que se quiere hacer. Hay que ser muy claro y escogerlas en función del objetivo de la empresa. Claro, digitalizar no es automatizar la porquería que tenemos, ¿no? Digitalizar es repensar a partir de la visión del cliente lo que queremos lograr para mejorar la toma de decisiones en base a datos. Pero ¿qué datos necesito? Si no sé qué datos necesito, pues voy a mejorar datos y a lo mejor invierto en datos que no se requiere. Entonces es más holístico que simple. Hay quien está esperando a tener datos, pero pues cuando los tenga ya va a desaparecer, ¿no? No es tan simple y la velocidad es importante. Otra pregunta. ¿Algún libro o material que recomienda? Ah, bueno, no, él ya se fue del grupo, entonces ya no le, para responderla. Sí, A ver, sí. pero creo que es importante, en una experiencia anterior, me gustó mucho que la estrategia del grupo empresarial donde trabajaba tomó un libro que se llamaba The Freebox Solution. Y ese libro ayudó a encaminar mucho la estrategia digital de la compañía, ¿no? La Freebox Solution, no me acuerdo el autor en este momento, creo que era un hindú, pero es un libro importante de cómo hacer o cómo mapear el journey de esta transformación digital. Ok, ok. Tenemos una historia que aquí la voy a tratar de resumir. Que bueno, que se quiere un poco su opinión de un caso real en una empresa. Resulta que contrataron una empresa especialista, hizo un Customer Journey Map, o sea, entendió el mapa de empatía, todas estas cosas, se puso a meter herramientas, compró tecnologías, RPAs, apps, analizó los procesos, metió Value Stream Mapping, Business Process Management, Six Sigma, hizo análisis estadístico, se metió a mejorar la eficiencia de los procesos, pero pues al final no se tradujo en un servicio mejor para el cliente, en un resultado y pues no se aportó nada. ¿Cuál es su opinión bajo estos tipos de malos proyectos que gastan mucho dinero, invierten mucho tiempo, hacen muchas promesas y al final pues quedamos casi igual de donde estábamos, pero más pobres y con muchos meses de pérdida de tiempo? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su opinión de estas situaciones? Mira, con todo lo que has mencionado, creo que se trató de disparar por todos lados y no se tenía claro qué se quería hacer con el cliente. Gastamos, como tú mencionas, se gastó dinero, tiempo, un sinnúmero de gente involucrada y al final no se logró. Yo creo que lo primero es definir dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, cuánto te va a costar, cuáles son las herramientas actualizadas que tienes a la mano, locales o externas que puedes implementar. En términos de cadena de suministro, cualquier decisión o ajuste de perilla son algunos dólares. En beneficio, es imagen de servicio es el cliente.
Entonces hay que tener primero que todo súper claro qué es lo que se quiere aportar. Cosas que pueden ser muy sencillas y nos tomamos y se pueden tomar, como el ejemplo que mencionaste, muchas tareas terminadas y no se llegó a nada. Entonces, lo primero es la hoja en blanco que mencionaba al inicio. ¿Qué queremos hacer? Ok, vamos a hacer esto. Y para llegar a esto, 1, 2, 3, 4, 5. Involucrados, actividades, tiempos responsables, y apuntar el dardo donde tiene que caer. Porque si no, no se vuelve una inversión, se vuelve un gasto. Ok, de acuerdo. Y en la última pregunta dice, en su experiencia, ¿algún sistema, aplicación o programa que ayude a medir la eficiencia operativa con dashboards, conocer costos, algo que su experiencia les lleve a recomendar? Miren, los dashboards, monitores son muy buenos, pero primero y antes de eso hay que entender el proceso, hay que entender la operación, hay que entender los riesgos, hay que entender la variabilidad que tenemos. Y como comentaba hace un momento, este tipo de foros, temas de experiencia o temas de certificaciones actualizadas nos abren la visión de qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y sobre eso poder plasmarlo en lo que queremos hacer. Uh-huh. Ok, la verdad es que si no sabemos, cualquier herramienta puede ser inútil, ¿no? Si no entendemos qué Correcto. queremos, pero bueno. Y la que yo mencionaba al inicio, perdón Jesús, Power BI es una herramienta que vengo usando desde hace muchísimo tiempo. Exacto. Útil, Power BI. repito, si no se entiende el proceso, es muy complicado llegar a tomar decisiones correctas. Y para entenderlo, si es por experiencia o parte académica, es muy bueno y complementario, ¿no? Hablo de estas certificaciones, foros, ferias, y bueno, la parte laboral también que aporta. Ok, y entró una al último y todavía tenemos 10 minutos, creo que la podemos atender. Si ya cuento con un SAP, ¿aún así recomiendan combinar con otros sistemas de los que compartieron los panelistas? Creo que la pregunta nos refleja muy bien algunas situaciones. Entonces sí, gasté un dineral en SAP, pero vale la pena hablar de IT, de blockchain, de 3D, de inteligencia, de ciberseguridad, de cloud. ¿Cuál sería su consejo final para esto? A ver, Sí, desde yo creo luego. que yo creo que la base ahí es bueno, SAP como ERP, pero eso dependiendo de la magnitud de tu operación, los metros cuadrados, los pallets a almacenar, el tamaño de flota a gestionar, herramientas como lo comentaba Francisco al inicio, ¿no? Un WMS, saber con qué WMS trabajar. Hay WMS que son más afín a retail, más afín a consumo masivo, donde están los JD, ahora Blue Yonder, está Manhattan, está Oracle, con lo que era antes Logfire, TMS también importantes, ruteadores, gestores de flota, gestores de mantenimiento de flota. Eso por un lado, ¿no? Eso sería la base, ¿no? Tener un buen WMS, tener un buen TMS, tener un buen B2B para manejar todo el inbound, todo el flujo de inbound a un centro de distribución. Y luego en el segundo nivel ver cómo estas tecnologías de transformación digital se van montando, ¿no? IoT, blockchain, 3D printing, inteligencia artificial y cómo vamos armando ese rompecabezas sin exagerar y no caer en este pecado mortal que habla mucho un libro, que es la meta de Goldratt, ¿no? Si alguien ha leído este librito ya de muchos años en el mercado, donde buscas mucho la eficiencia del robot, pero finalmente el mercado está pidiendo gritos una solución, ¿no? Hay muchos problemas y quejas en el mercado. Entonces, muchos profesionales nos equivocamos en buscar eficiencia interna, buscar productividad, pero sin ver realmente el resultado integral como negocio, si efectivamente estamos generando valor o no de cara al cliente y construir, como lo comentó Carlos desde un inicio, esa famosa experiencia con el cliente y cómo lo vamos a ir transformando con cada decisión, con tecnología, con equipo de trabajo, con procesos y con las tecnologías adecuadas para poder lograr este fin. Ok, Carlos, ¿tú querías comentar algo?
Sí, sí, pero bueno, ya lo dijo prácticamente todo David y justamente lo que decía es que un ERP como SAP, como SAP y todas las demás tecnologías que mencionó, pues al final son componentes de toda la estrategia completa y yo no quisiera hablar de un tipo de software o de una herramienta específica, sino más bien justamente lo que explicaba David desde el punto de vista de toda la teoría completa del negocio. Y el libro de La Meta me gustó mucho porque recuerdo perfectamente bien el caso de la teoría de los rendimientos decrecientes, que era justamente donde empezaban a meter y a meter y a meter y a meter cosas y en lugar de mejorar la productividad de la planta, pues todo se venía abajo, ¿no? Y yo creo que hay que ser, también retomando un poco lo que decía Francesco, hay que ser un poco más quirúrgico, lo quisiera decir así, en escoger y elegir muy bien cuáles son las batallas que hay que empezar a resolver. Nuevamente lo insisto, desde un punto de vista bien multidisciplinario. No hay expertos de todo, eso ya no sucede ahora, y tampoco hay una sola pastilla para resolver todos los problemas, ¿no? En este tipo de situaciones, y estamos ahora, yo creo que en el regalo empresarial y de aventura de proyectos más grande que nos puede dar esta generación en los últimos 100 años, como para poder hacer en esa hoja en blanco que decía Francesco, pues escribir la nueva historia de lo que queremos hacer de los negocios. Ok. Bueno, entonces por cuestión de tiempo vamos a parar aquí. Te dejo, Samira, para que nos ayudes con el cierre. Por mi parte, quiero agradecerles a los tres panelistas. Se fue el tiempo volando. No cabe duda que el que sabe y lo comparte y así aprendemos todos. Creo que nadie llegó aquí sabiéndolo todo, pero nos salimos aprendiendo más y entendiendo el reto que enfrentamos. Entonces, de manera personal, les agradezco a los tres su tiempo, no solo de este momento, sino desde que lo preparamos y los ensayos que hemos tenido, que la gente sepa que han dedicado un buen tiempo y se lo han regalado a ellos con esta generosidad. Y hay una pregunta de cómo nos fue en México con el temblor. Aparentemente todo bien. Sí. En la zona del sismo hubo poquitas cosas, pero mira, hay que esperar a ver qué dicen las redes sociales porque la información oficial ya no tiene mucha validez. Entonces, pero parece que a Dios gracias no nos pasó mucho. Entonces, te dejo, Samira, para que hagas el cierre y gracias. Sí, muchas gracias, Jesús. Como decía Jesús, agradecemos infinitamente a los panelistas, a David, Francesco y Carlos por todo el tiempo que le dedicaron para preparar estas preguntas. A la gente que se conectó con nosotros, estaremos invitándolos la siguiente semana al próximo panel de opinión para que estén atentos y se puedan inscribir. Y a nombre de MHMC Latam y el Centro Español de Logística le damos las gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gran aprendizaje. Gracias. Gracias. Un gusto compartir con ustedes. Gracias.